Bienvenida familia a este tu nuevo episodio de tu podcast No respires, corre. Hoy hablaremos de algunos fenómenos paranormales de los cuales he sido protagonista, pero primeramente quiero que observen esta fotografía titulada La enfermera del cuadro. Para el año 1953, un jefe de visitadores médicos de la empresa Toronto, ubicada en Londres, Inglaterra, mientras visitaba uno de los hospitales, observó y escuchó que la sala estaba atestada de pacientes y cada tanto tiempo una enfermera pedía, sin éxito, silencio. Entonces se le ocurrió la idea de crear una imagen que cumpliera la misma función. Presentó el proyecto a su empresa. Este fue aprobado y convocaron a casting a varias modelos profesionales. Fue seleccionada la modelo argentina Muriel Mercedes Watney, creándose desde ese momento como un símbolo del silencio universal. La empresa no se lucró con la distribución mundial de esta imagen. La regaló a hospitales, clínicas, centros de asistencia para la salud y otros. Se les preguntó a las personas que estuvieron a cargo del casting ¿qué se había tomado en cuenta para su selección? Dijeron, su cara era distinta, suave, armoniosa, de mirada dulce, autoritariamente dulce. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Porque escucharemos un relato del escritor y periodista nicaragüense Arquímedes González titulado La enfermera del turno nocturno. Mi turno empezó como siempre a las 6 de la tarde. Después del relevo de enfermeras y médicos, hicimos la ronda de pacientes y nos quedamos un rato platicando en la cafetería. La primera alarma sonó a la media hora. Yo fui a la recepción y vi que se había desactivado la máquina respiratoria del cuarto 315A. Cuando entré a la sala, encontré a don Nicasio un poco agitado. Con su dedo me señaló a la máquina. No debería estar jugando con su vida, le dije regañándolo. Don Nicasio me quedó viendo. Sus ojos parecían asustados y claro, era porque varios segundos sus pulmones no habían recibido oxígeno. Don Nicasio había sobrevivido a un accidente automovilístico que le había dejado en coma por varias semanas y con el pulmón derecho colapsado por una enorme lesión. Además, tenía la pierna derecha fracturada y el brazo izquierdo muy golpeado y vendado. Yo no creí que don Nicasio hubiera sido capaz de desconectar el respirador, pero aún así quise darle un poco de gracia al asunto. El señor ya se miraba mucho mejor de cuando lo habían traído. Nadie creía que sobreviviría. Por ahí estaba don Nicasio peleando por su vida. Me acerqué a don Nicasio y toqué su frente. No tenía fiebre, pero don Nicasio tenía siempre los ojos asustados. No se preocupe, no volverá a ocurrir, le dije acariciándole la mano. Consulté si faltaba administrarle alguna medicina intravenosa y caminé hacia la puerta. La mirada de don Nicasio seguía siendo angustiada. Yo apagué la luz y lo dejé descansar. Tal vez estaba afectado porque se iba dando cuenta que la recuperación sería muy lenta y dolorosa. A las 8 de la noche fui a comer. Estuve platicando con las demás enfermeras de los otros pisos y me quedé un rato en la sala viendo un programa de televisión. Al rato de que el resto de las enfermeras había vuelto a sus puestos, escuché que llamaban a la puerta. Pasé adelante, dije. Volví a escuchar 3 golpes claros en la puerta. Pase, insistí. Otra vez volvieron a tocar a la puerta. Apagué el televisor, me levanté y fui a abrir. No había nadie. Me asomé al pasillo y estaba completamente vacío. Como ya había terminado la hora de la cena, fui a mi escritorio y me encontré de nuevo con la alarma activada del cuarto de don Nicasio. Fui a su cuarto. Don Nicasio esta vez dormía.
Otra vez el respirador había dejado de funcionar. Lo activé y me quedé un rato viendo las lecturas de la pantalla. Algo no estaba bien. En efecto, confirmé que la máquina estaba produciendo menos oxígeno y que la alimentación de aire se interrumpía cada 4 segundos. Fui a mi escritorio y llamé a los de mantenimiento para que trajeran otro respirador. Después de media hora ya estaba resuelto. Don Nicasio apenas se había despertado. Me vio otra vez con ojos preocupados, pero le expliqué que ya no había problema. Le administré el sedante prescrito y lo vi cerrar los ojos. Hice la ronda por los otros cuartos. Don Nicasio era el paciente más grave de mi sala. Los demás eran personas con cirugías locales, golpeados o quemados por accidentes caseros, 2 cesáreas, un paciente obeso con arritmia cardíaca, una niña con asma y un paciente con una migraña que le producía vómitos y desmayos. Pasadas las 12 de la noche fui al cuarto de don Nicasio. El respirador funcionaba bien. Sin embargo, descubrí algo más grave. El vendaje del brazo derecho de don Nicasio estaba abierto. Yo no creí que don Nicasio hubiera sido capaz de hacerlo, pero con calma lo desperté. Don Nicasio, le dije, ¿usted se quitó el vendaje de su brazo? Don Nicasio abrió los ojos, los movió de un lado a otro y reapareció esa mirada nerviosa. Le toqué la frente. Me pareció que don Nicasio tenía fiebre. Busqué el termómetro y se lo metí en la axila derecha. Mientras tanto, observé los golpes de su brazo derecho. La zona afectada había adquirido un color violáceo. Palpé con cuidado. La herida estaba muy inflamada. Tomé la lámpara de la mesita y la acerqué al brazo. No solo tenía un color raro, estaba muy inflamada. Me parecía que debajo de la piel había pus. Una vez más hice presión y de inmediato brotó pus. Consulté el termómetro. Don Nicasio tenía 40 grados de temperatura. Llamé al médico de turno y le expliqué lo que sucedía. De inmediato llevamos a don Nicasio a cirugía. Si no hubiéramos descubierto la infección a tiempo, don Nicasio de seguro hubiera perdido el brazo. A las 5 de la mañana hice la última ronda. Ya don Nicasio estaba de vuelta en su sala. La fiebre había cedido. Cuando cerré la puerta, vi a una enfermera caminando por el pasillo. Iba de espaldas y no me pareció conocida. Llevaba un bolso de mano. «Disculpe», le dije. La enfermera se volvió. Su cara tampoco me pareció conocida. «¿A dónde va?» «Ya terminé mi turno», me dijo, y su imagen desapareció del pasillo. Espero les haya gustado este relato, muy interesante. En los hospitales se cuentan con muchas historias. Recordemos que son espacios donde fallece un sinnúmero de personas y algunas de estas almas, ¿verdad?, según se cree, quedan atrapadas y no han logrado pasar al otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? Encontrar esa luz de la cual todos hablan. Son cosas realmente inexplicables. El por qué aún deambulan entre los vivos. ¿Tendrán otra misión que cumplir aún después de su muerte? Bueno, pues eso lo dejamos, ¿verdad?, a criterio de cada quien, qué es lo que piensa, qué es lo que cree sobre que estas almas aún anden deambulando entre los vivos. Les comentaré dos o tres situaciones que viví más o menos en el año 1998, cuando recién falleció mi mamá, que en paz descanse. A los días que mi mamá falleció, nosotros usábamos en mi casa usábamos Plagatoc. Son unas espirales, ¿verdad?, para repeler los mosquitos. Entonces yo dormía en mi cuarto con mi niña pequeña para ese entonces, la tercera de mi hija. Ella dormía conmigo en la misma cama.
Y en la esquina del cuarto yo puse encendido un espiral de Plagatox. Y pues apagué la luz y me acosté con mi niña. Cuando yo me di la vuelta para abrazar a mi hija, sentí en los piseros de mi cama que el colchón se hundía, que alguien se sentaba. Y al mismo momento que se sentaba, la luz o la llama del Plagatox se encendió como una vela y alumbró todito el cuarto. Yo inmediatamente me senté sorprendida. Y cuando yo dije, mamá, ¿sos vos? La llama se fue bajando y todo volvió a quedar normal. Eso fue algo que me dejó como impactada, porque yo sentí que estaba alguien en mi cuarto. En ese momento sentí que se me sentaron en la cama y vi, ¿verdad?, cómo subía y después bajaba la llama de la espiral del Plagatox que estaba encendida. En otra ocasión, yo acostumbraba a levantarme a las 4:30 de la mañana para levantar a mis hijos a la escuela, alistarlos, arreglarlos, darles de desayunar. Entonces yo ponía la alarma a las 4:30 de la mañana. Pero no la escuché, una madrugada no la escuché, me dormí. Entonces escuché, sí, de repente que alguien me dijo, y era la voz de mi madre que me dijo, Xiomara, ya es hora. Y me levanté como decimos nosotros, como que te ponen un chuzo. Me levanté rápido a escucharla y ella fue la que me despertó para que yo pudiese cumplir con la tarea de despachar ese día a mis hijos a la escuela. También fue algo que me dejó sorprendida porque, bueno, ella me avisó que ella me estaba quedando dormida y que no iba a cumplir con mi tarea de ese día. Hay una anécdota que siempre que la recuerdo o la recordamos mi niña menor y yo, nos reímos pues porque nos pareció algo tan raro. Mi niña pequeña, que ahora tiene 22 años, mi niña me acompañaba antes al cementerio a visitar la tumba donde estaba mi madre, mi padre para ese entonces. Y siempre me pierdo. Siempre que yo voy al cementerio me pierdo. Sé dónde está ubicado el espacio más o menos, pero siempre ando en ese espacio buscando la tumba. Entonces andaba con mi niña el día de los santos, el 2 de noviembre, un 2 de noviembre. Ella tenía como 8 años más o menos. Y era la única que me acompañaba a ir al cementerio, entonces nos fuimos. Y compramos las flores y entramos, y la cuestión es que en el espacio que yo más o menos recordaba comenzamos a recorrer, a buscar la tumba y no dábamos con la tumba. Entonces ya cansadas y sudadas, porque era de tarde ya, tipo 2, 3 de la tarde, nos sentamos sobre una tumba bajo un árbol y nos sentamos ahí a descansar, y le dije yo a mi niña, qué barbaridad, le digo, que nunca doy con la tumba, pues no sé por qué me pierdo. Ojalá, le digo, saliera mi mamá y nos dijera, ¡ay, aquí estoy! Mi niña se llama Samantha. Entonces, cuando yo terminé de decirle eso a mi hija, se escuchó un grito en el cementerio. Había mucha gente, no se vio quién era, no supimos quién fue, pero se escuchó un grito que decía, ¡Samantha! Y las dos nos quedamos viendo, y la niña hasta se levantó de donde estaba sentada y me agarró la mano asustada, porque fue algo tan impactante que yo, terminando de decirle la frase, que verdad, ojalá mi mamá saliera y nos dijera, aquí estoy, alguien grita el nombre de mi hija y buscamos a ver quién gritaba y nunca pudimos detectar o ver a alguien. Entonces, a la fecha, mi niña
todavía lo recuerda y se ríe, me dice, ¿te acordabas cuando fuimos al cementerio? Y sí, eso fue cierto. Entonces, ¿qué pasó? En cuanto nomás oímos a la mujer o quien haya sido llamar, ¿verdad? Decir el nombre de mi niña, nos levantamos las dos tiraditas rápido y como a los 5 o 6 pasos de donde estábamos sentadas, encontramos la tumba. No sé si habrá sido una casualidad, no sé qué es, pues, pero para nosotros fue algo impactante, más para mi niña, pues que estaba chiquita y ella aún lo recuerda muy bien, muy bien. Son cosas pues que a uno le suceden, a otros les habrá sucedido otras cosas mucho mayores, que son más duras, ¿verdad? Pero no tengo la experiencia de haber visto algo así, solamente de sentir y de escuchar, pero de ver, no. Pero sí, yo tengo otro espacio ahí que les voy a platicar, que lo que me sucedió con mi padre, que también ya está fallecido y que Dios lo tenga, ¿verdad?, en su gloria, que fueron otras cosas aún bastante más pesaditas. Ya tengo una invitada para la próxima semana. Una invitada, voy a viajar a Jinotepe para poder estar con ella, platicar y que me cuente sus experiencias. Nos va a hablar sobre experiencias paranormales, nos va a hablar sobre los ángeles terrenales y nos va a hablar también sobre el significado de los sueños. Son 3 temas muy bonitos que vamos a tratar con ella. Ella va a compartirnos lo que ella sabe, lo que ella conoce, y yo espero, ¿verdad?, que ustedes me acompañen y me sigan acompañando y se suscriban a mi canal para que vayamos creciendo y me le den un like también. Espero que el día de hoy estos 3 relatos les haya gustado lo que hemos tocado el día de hoy en este canal, y recuerden, no respires, corre.